Muy buenas noches, tengan todos bienvenidos a este Spotlight número 3, Canadá, Elecciones Canadá 2021. Bueno, bienvenido Pablo a tu casa. Buenas noches a todas las personas que nos siguen en nuestras redes sociales. Buenas noches, Carlos, por la oportunidad. Gracias Pablo por estar por acá. Bueno, como ya les habíamos comentado que terminamos ya, hacemos el cierre el día de hoy de toda esta jornada y el seguimiento que se le ha hecho a las elecciones adelantadas de Canadá de este año 2021. Donde este lunes 20 de septiembre, ya es el último día para emitir el voto por la Cámara de los Comunes, para elegir los 308 parlamentarios que se supone que deben conformar el gobierno, el Parlamento, la Cámara de los Comunes. Y bueno, muchas cosas han ocurrido a lo largo de esta campaña, muchas cosas hemos visto. De todo, hemos visto de todo. Yo creo que estas elecciones han sido las más pintorescas de Canadá en toda su historia. Y bueno, vamos a compartir con ustedes algunas opiniones, algunas proyecciones que, bueno, que a nuestro humilde juicio podamos compartir con ustedes. ¿Qué nos dice al respecto, Pablo? ¿Cómo ves esta situación? ¿Cómo ves las elecciones? Bueno, te diría que, bueno, como me pueden ver aquí, ando con computadoras y por todos lados viendo cómo van los números. Y es que ha sido una llamada de elecciones bien su generis, ¿no? Fue en medio de una situación todavía complicada con la pandemia, una situación difícil en el plano internacional y muchos analistas todavía se están preguntando por qué estamos en elecciones. Ya vamos a elecciones y mucha gente se pregunta por qué estamos en elecciones. Realmente creo que es la primera vez en la historia de Canadá y que vemos unas elecciones en unas circunstancias tan difíciles y que no se explican, de muchas analistas no se explican por qué. Exactamente, fíjate. Y yo creo, como había comentado al inicio, de lo pintoresco de estas elecciones, que bueno, tenemos por un lado los candidatos, digamos, tradicionales del establishment. Tenemos al Partido Conservador de Canadá con su líder Erin O'Toole. Tenemos por el otro lado al Partido Liberal con el señor Justin Trudeau. Tenemos también el NPD, el señor Singh. James Singh es su nombre. Pablo, corrígeme la pronunciación de Singh, ¿no? Su Sí, apellido. sí, yeah. Y tenemos a la señora del Partido Verde. Tenemos al señor del bloque quebecois también, quien, bueno, a lo largo de esta campaña han hecho sus propuestas, han asistido a los tradicionales debates que se realizan previos a una elección. Debates que de verdad que son bastante extraños, porque en esos debates no están todas las opciones que el ciudadano canadiense tiene para poder elegir. El gran ausente, sin duda, es el Partido Popular de Canadá, la representación de su líder, Maxime Bernier, quien fue sacado, no fue invitado a ninguno de los debates oficiales, porque al momento de hacer las invitaciones, según las encuestas oficiales, lo ponían en un 4%, algo así. Días después, entonces ya digamos, su aceptación empezó a aumentar, pero ya no fue tomado en cuenta, por lo que sus propuestas no fueron oficialmente escuchadas en estos debates. Entonces, no sé si tienes algo que decir sobre eso, Pablo. Sí, bueno, primeramente que esta elección, como tú bien lo dices, no tomó en consideración a alguien que se ha revelado como, por lo menos en los debates, no se tomó en consideración a alguien que se ha revelado como una fuerza nueva dentro del espectro político canadiense, que es Maxime Bernier y el PPC, ¿no? El Partido Popular de Canadá. Exactamente. Obviamente, Bernier aclaró que esa situación, él respetaba el acuerdo o la decisión del organismo que se encarga de organizar los debates aquí en Canadá, pero que no estaba de acuerdo. Y básicamente
metodología para seleccionar quiénes son los líderes que van a participar en el debate a nivel federal está definida de antemano y con algunas modificaciones que ocurrieron precisamente ahorita, ¿no? Que fue en el el tema de camino. cuál es el threshold, cuál es el nivel mínimo que tú tienes que tener basado en una encuesta específica para poder participar. Y ese threshold es 4%, y cuando se hizo la encuesta que se tomó en consideración para medir quiénes iban a participar, el señor Bernier estaba en un 3 punto y algo y técnicamente no llegaba al 4% y no participó. Era una regla clara, pero es debatible un poco el tema de esa consideración de cuál era la encuesta que iban a tomar en consideración y cuál es ese mínimo, si un 3 punto tanto con respecto a un 4% es... Exactamente. Lo cierto es que lo cierto es que lo execraron, lo sacaron de los debates oficiales. Y bueno, debates que por cierto revelaron bueno, las dos opciones o las tres, cuatro opciones que hay, que bueno, ya vamos a conversar de eso porque realmente uno trata de ver y buscar siempre en los debates. Hubo mucha confrontación, pero a la final, en el fondo, veíamos que las propuestas eran muy similares, eran muy parecidas. Entonces, Pablo, sobre los debates en sí, sobre el contenido de los debates, ¿qué te pudo llamar la atención de eso? ¿Tú piensas que de verdad hay alguno de las opciones que es diferente, que va a ofrecer algo mejor? O... Bueno, yo diría que, y no lo digo yo solamente yo, creo que lo dicen muchos analistas de la media anglófona y francófona, que es que los debates, no hubo realmente un gran debate, o no hubo unos grandes debates, sea en inglés o en francés, no hubo unos grandes debates porque las temáticas a ser consideradas literalmente eran temáticas que fueron impuestas por un cierto sector ideológico que domina el país. Exacto. Entonces el único representante que en teoría no compartía esa agenda, que es el representante del Partido Conservador, el señor Erin O'Toole, ¿qué ocurre? Que él también permitió entrar dentro de esa agenda y jugó dentro de lo que era esa temática impuesta por un sector ideológico que es claramente visible y que comparte cierta dialéctica política, que es el Partido Liberal, el Partido Verde y el NDP. Exactamente, sí. Entonces, básicamente, la pregunta sería, ¿quién impuso las temáticas a debatir dentro de los debates? ¿Dónde hubo el debate para definir qué es lo que se iba a hablar en el debate? O sea, no sé si me entiende un poco. Sí, claro, fíjate, una de las cosas que yo pude ver en la cadena de noticias True North, está en cualquier parte de YouTube, lo consigues en una cadena independiente de opinión y de noticias, donde una de sus presentadoras, bueno, decía que realmente cuando se hizo el debate, muy poco tiempo se le dedicó a preguntas sobre lo que era la parte económica, sobre lo que era la parte del desarrollo económico del país, y que la mayor parte del debate se centró en la discusión sobre vacunados y no vacunados. Entonces, digamos que se perdió un poco lo que era esa, bueno, esa virtud que tenía el debate sobre reflejar las agendas no solo en una parte, sino en la parte económica, sobre todo después de que venimos saliendo de una pandemia que acabó con muchísimas empresas pequeñas, medianas, pequeñas en este país, que las arrasó y pues las hizo más dependientes ahora del gobierno, al muchas de ellas tener que acceder a subsidios para poder subsistir y para poder sobrevivir a lo largo de todos estos meses de cierre económico. Cierre económico que no se ha terminado de levantar del todo. Tenemos un país donde ya hay más del 80% de personas vacunadas, se habla ya casi de un 90%, sin embargo no se ha abierto totalmente el país. Vemos también que, como habíamos comentado, el señor Trudeau ha trasladado lo que ha sido su oferta electoral hacia el tema de lo que es el COVID-19. Lo ha ido polarizando de tal manera donde
ahora ya no se discuten problemas como el gran déficit fiscal, que va a cerca de los 400.000 millones de dólares, o lo que se está endeudando por día, o una vez que se apruebe el presupuesto, las nuevas deudas, y muchísimos menos se habla de lo que son los índices de inflación, que sin embargo el Banco Central de Canadá habla de cerca de un 2%, pero cuando vamos a los supermercados nos damos cuenta que la cosa de verdad que no está bien, y porque bueno, todo lo vemos un poco más alto, entonces sin duda que ahí juega lo que es la inflación, la impresión de dinero a mansalva por parte del Banco Central de Canadá, a sabiendas de toda la deuda que ya tiene y que sigue imprimiendo dinero el gobierno liberal. Entonces, yo pienso que muy poco se habló de lo que son los problemas reales del canadiense corriente, que es la parte económica, la parte comercial, cómo vamos a salir de esto, cuándo vamos a terminar de abrir la economía. Y se centró en la parte sanitaria, que no es que no sea importante, por supuesto que es importante. Y sin embargo ocupó mucho, al igual que el otro tema que ocupó bastante los debates, fue el tema de la cuestión ambiental, sobre lo que es el cambio climático y esas cosas. De hecho, llegamos a ver una entrevista que se le hizo al señor Trudeau, donde la periodista bueno, le preguntó varias cosas de economía, varias cosas sobre la parte social, y antes de terminar la entrevista, dijo, bueno, muchas gracias, soy primer ministro. Y él dijo, bueno, pero ya va, no me has preguntado por los temas importantes, los temas del cambio climático, del COVID, de los vacunados, eso, porque sin embargo esos son los temas donde él ha encontrado últimamente una cierta fortaleza moral. Al no poder mostrar grandes resultados en lo que tiene que ver con la crisis inmobiliaria que estamos viviendo, porque en Canadá se está viendo ahorita una crisis inmobiliaria muy grande a raíz de que se paró la construcción durante mucho tiempo, y al pararse la construcción evidentemente la demanda creció, y entre otros factores que hicieron que ahora una casa que valía $250,000 hace unos meses, ahora puede valer $450,000. Entonces, esas cosas que hacen que el canadiense corriente pues se preocupe y diga, bueno, ¿cómo voy a solucionar yo esto? Yo necesito solventar mi problema habitacional, y que son temas que no se tocaron en profundidad. Se tocó la diatriba sobre el Vaccine Passport, que es el pasaporte de vacuna, y sobre eso se centró mucho el debate. No se habló de en verdad abrir lo que son las zonas comerciales, de poner a competir a Canadá, muy poco. Entonces, bueno, esa es, digamos, la impresión que yo tuve de las opciones que allí se conversaron, que allí se hablaron. Sin embargo, bueno, quería ver un poco, Pablo, qué encuestas o qué números tiene sobre las proyecciones que tiene cada uno de estos candidatos. No sé si Sí, tendrás a mano algo sí, que pudiéramos. yo tengo a la mano las últimas encuestas. Antes de ir a las encuestas, te iba a comentar eso, que es tan cierto lo que tú estás diciendo, que aquí en el fondo ustedes ven un grafiquito en donde se ven unas lineecitas azules y de repente se ve una línea grande y eso es un reflejo de lo que es la deuda bruta del gobierno federal con respecto al Producto Interno Bruto de Canadá. Todos esos punticos azules bajitos es lo que se veía viendo en el país desde el 2010. Y la gran barra grande que se ve allí en el fondo es el nivel de deuda con respecto al Producto Interno Bruto en el 2020 de Canadá. Como ustedes pueden ver, es una explosión. Aquí estoy viendo los números, dice que 117% del PIB del país es deuda del Estado. Es decir, el Estado tiene más deuda de lo que genera la economía en un año. Y Entonces, bueno, sí, sí, continúa. eso te muestra que es un tema que es fundamental en una sociedad como la canadiense, que debería haber sido discutido a profundidad y no fue parte importante de la agenda dentro de los debates y de lo que fue la dinámica política durante esta elección. Ahora, volviendo a lo que tú me dices de las encuestas, bueno, aquí en Canadá, Digital Dominion fue uno de los pocos medios latinoamericanos que publicó la noticia. Hubo un escándalo que está todavía caminando, que lo anunció Rebel News, que fue que hubo hubo ayuda de emergencia para
1.500 empresas de comunicaciones en Canadá. Y eso ocurrió de parte del gobierno federal hacia estas empresas antes de hacer el llamado a las elecciones. Entonces está comenzando a haber todo un proceso, esto va a activar una investigación en donde hay que determinar si de verdad estas ayudas fueron producto de tratar de evitar cierre de estas empresas de información o si realmente había una... O para parar la crítica, para controlar la crítica, evidentemente. Eso lo hace todo. ¿Y por qué te digo eso, Carlos? Porque eso se extrapola también a lo que son las empresas que hacen encuestas, ¿no? En este país comienza a verse algo que los latinoamericanos tenemos más familiaridad con eso, de que comienza a haber dudas acerca de cuáles son las encuestas que están reflejando verdaderamente lo que quieren los votantes o las personas o aquellas que trabajan en función de un interés político o económico específico, ¿no? Entonces, sin embargo, yo traté de ver un poco los números de la CBC. CBC tiene y algo que yo encuentro que debería ser imitado en los países latinoamericanos, CBC tiene un pool tracker, un sistema automatizado en donde ellos van midiendo cómo va habiendo la evolución de las mediciones de las percepciones de los posibles votantes, y eso lo van actualizando live, lo van actualizando al momento. Y yo saqué hoy para el propósito de nuestra conversación el día de hoy, saqué cuáles eran los números, y el número muestra que el candidato Justin Trudeau, el actual primer ministro, está con un 31.4%, ligeramente superior al candidato del Partido Conservador, Erin O'Toole, pero en términos estadísticos estaría en un literal empate. Empate técnico que llaman. Empate técnico, como llaman. Y en el tercer lugar aparecería el señor Singh del NDP, que tiene un 20.1%, casi un 21%, y luego vendría una especie de empate técnico también entre el Bloc Québécois y el partido del señor Bernier. Entonces, estamos hablando de que hay un empate técnico entre los dos principales contendientes a llegar a primer ministro y un empate técnico entre los principales partidos que estarían dispuestos a equilibrar o a equilibrar la balanza dentro me imagino que el Partido Verde, ¿qué pasó con el Partido Verde? Yo imagino, ya el Partido Verde, yo me imagino que ya está abajo. Sí, el Partido Verde sigue apareciendo en las encuestas, pero está en un lejano 3%. Okay. ¿Qué es lo que se puede interpretar de estos resultados? Bueno, hasta ahora, ¿no? La evaluación es que uno de los grandes ganadores ha sido el partido del señor Bernier, el PPC, que en una elección anterior, y yo también me tomé la libertad de averiguar cómo fueron los resultados en la elección anterior, en el 2019, ni siquiera literalmente aparecía en el análisis de los resultados finales, no tenían un 2%, ahora aparece con un número significativo, peleando con el Bloc Québécois una cuarta posición dentro de lo que sería la distribución de los partidos políticos. Y se muestra también una caída significativa del Partido Verde, bien significativa, y también vemos que una consolidación y un ascenso de la izquierda un poquito más radical del NDP, que es dentro del espectro ideológico canadiense podríamos llamarlo la izquierda más extrema, y según esta encuesta del pool tracker de CBC, en estos momentos la tendencia es a una ligera caída del candidato conservador, una cierta estabilidad del candidato Justin Trudeau y un aumento significativo de la tendencia en favor del candidato del NDP, del señor Singh, y del señor Maxime Bernier y el People's Party. Entonces, sí. Eso muestra un poco cómo van las tendencias. Esto no significa que esos sean los resultados que vamos a observar el lunes. Hay una cosa que es interesante y para nuestros hermanos latinoamericanos tal vez es difícil de entender, pero aquí hubo una elección en donde hubo una gran cantidad de votos en avance o anticipados. Se calcula que se imprimieron 5 millones de boletas para votos anticipados. Lo que da la posibilidad a muchas personas de que ya en estos momentos se supone que tenga la proyección, claro, ya tenga una proyección más clara. Una proyección, exactamente, exacto, de cómo van las cosas. Y aquí hay algo interesante, incluso puede haber votos posterior a la elección.
Sí, Sí, exacto. porque se hacen en regiones remotas y se van a contabilizar después que ya se dan a los resultados y se van a agregar. O sea, Canadá es bien sui generis en este proceso, en los procesos electorales. Una cosa sí es cierta, es que todos los candidatos hasta el momento han validado el proceso electoral, es decir, no ha habido grandes denuncias de potencial de fraude o algo así, no como nuestros vecinos del sur que se planteaba ese escenario. Aquí no, aquí los principales candidatos siguen manteniendo la credibilidad en el escrutinio de los resultados, pero sí es importante destacar que los grandes ganadores hasta ahora, basado en estas proyecciones, es el NDP con Jammeh Singh, que se coloca en una posición de mayor fuerza para posibles alianzas con los liberales, y yo diría que el partido del señor Bernier, que aunque fue sacado de la gran media, aunque fue sacado de los debates, aunque no tiene los recursos que tienen los demás partidos políticos, está logrando una representación significativa hasta el momento, que rivaliza con un partido tradicional de la política canadiense como lo es el Bloc Québécois, y se puede convertir realmente en un factor a De considerar. sorpresa, claro. Sí, fíjate, aquí también pudiéramos hablar un poquito sobre cuál es el espectro ideológico de estas organizaciones de las que hemos hablado, porque mucha gente a lo mejor, o latinoamericanos que nos escuchan y dirán, no entienden, ok, pero ¿quién es de izquierda y quién es de derecha? Lo que se pregunta, es la gran pregunta siempre que muchas personas hacen cuando escuchan esto. Fíjense, el Partido Liberal es un partido progresista, es un partido hacia la izquierda, ¿no? Tenemos también con políticas sociales y tenemos también lo que son el NPD, que es la izquierda más dura, la más radical. También tenemos el Partido Verde, que bueno, es izquierda también, pero vegano, una izquierda vegana. Y también tenemos el Partido Conservador, que históricamente se había mantenido siempre en ser una especie de centro-derecha, pero que ante este avasallar de la izquierda, pues se lo trajo, se lo sacó del centro y se lo trajo a la izquierda. Entonces el partido tuvo que ponerse prácticamente a hacer un partido de encuesta, es decir, de ver por dónde va la encuesta para ver qué voy a proponer. Entonces cayó en eso y sin duda que tenemos un ala que está toda tirada a la izquierda. Por supuesto que eso no es sano para ningún país. Y por el otro lado por eso es que Maxime, que se considera el partido de derecha, muchos lo catalogan extrema derecha, pero sin duda que el hecho de que si Maxime o el Partido Popular para Canadá llega al Parlamento, mucha gente lo ve como una catástrofe, ¿no? Yo no lo vería como una catástrofe. Véanlo como un contrapeso. Debe haber un contrapeso. Primero tenemos un gobierno parlamentario, no es republicano, es como una república, no es presidencialista. Aquí quien gobierna es el Parlamento. Entonces, a la medida en que nosotros tengamos un contrapeso de varias fuerzas, sin duda que vamos a tener mayor garantía de contraloría sobre los demás partidos, que fue lo que le pasó a Justin Trudeau. Y sin embargo, fíjate, todas las proyecciones que tú me estás diciendo, Pablo, esto apunta a que el próximo gobierno que tendrá Canadá elegido el día lunes, el lunes, martes, ya cuando se tengan ya los resultados finales, va a ser un gobierno minoritario. Gane quien gane, será un gobierno minoritario. Ahora, está entonces ver yo pienso particularmente que será el gobierno liberal, será el Partido Liberal quien tome esa ligera ventaja y quien llegue otra vez a ser digamos, el partido gobernante, pero en minoría. Yo lo veo que va a ser en minoría. Ahora, ¿qué es lo que pasa cuando llega a minoría? Bueno, que se ve en la obligación de negociar. Ahora, él va a negociar con la derecha, no va a negociar con la derecha, él negocia con la izquierda, porque a la final son pares del mismo, son los comunes. Entonces, él va con quien ha negociado durante todos estos tiempos, con el NPD y con el Bloque Québécois. Que el Bloque Québécois realmente tiene una particularidad, son los mismos separatistas de toda la vida, solamente que ahora se han refinado y ahora tienen ciertos modales y comen con tenedor, cubierto y eso. Pero son separatistas, en el fondo son personas que siempre han sido separatistas. Yo no sé, Pablo, si te diste cuenta que durante el debate el señor
el señor del partido del bloque quebecois, no recuerdo su nombre, Yves, no recuerdo su apellido. El señor François Blanchet. Ok, François Blanchet, y él dijo, bueno, el 16 de junio de este año, porque le preguntaron sobre Quebec y sobre, bueno, lo que tiene que ver la importancia del idioma, porque aquí, como ustedes saben, bueno, el francés es muy importante porque es una región, Quebec es francófona, a diferente del resto del país. Entonces, dijo, bueno, recuerden que el 16 de julio, no sé qué fecha fue, ya Quebec es una nación y aquí todos estuvieron de acuerdo por asunto del idioma. Entonces, él lo que en sí, ¿qué es lo que él siempre busca? Muchas más cosas y muchos más beneficios para Quebec, porque él tiene una concepción de Quebec como un país independiente, es una concepción que ellos tienen. Es una cuestión de regionalismo, de cultura, históricamente ha sido así. Entonces, él vela por lo que tiene que ver por Quebec, por sus intereses de Quebec. Ahora, ¿él en verdad tiene algo para ofrecerle a Canadá? No, para nada. Para mí no tiene nada que ofrecerle a Canadá. Ahora, fíjate que, sin embargo, se ve que ha perdido mucho apoyo y que mucho de su apoyo se ha ido al Partido Popular de Canadá, cosa que es bastante extraña. Sin embargo, partiendo del hecho de que ambas tendencias tienen un toque de nacionalismo, tienen ese toque de nacionalista, tal vez eso pudiera explicar ese traslado de votos del Partido Quebecois hacia el Partido Popular de Canadá, quizás, puede ser, ¿no? Y bueno, digamos que la proyección que yo veo es esa. Yo veo que será reelegido Justin Trudeau, pero es decir, con una minoría, y tendrá que verse en la obligación de volver a negociar para poder llevar a cabo unos 4 años por delante. Si no es que, por cierto, en uno de los debates insinuaron que si no llegaban a tener ninguna de las opciones una mayoría absoluta como están buscando, pues entonces se tendría que ir a los 18 meses, se van a elecciones otra vez. Entonces, va a ser una especie de círculo vicioso. A Sí, todas estas, y en paralelo que eso ocurre, el PPC va a ir creciendo. Es algo que... sí, no, y Carlos, yo que quería agregar que es hasta un poco cómico, ¿no? La génesis de esta elección es que el primer ministro liberal, Justin Trudeau, él tenía 2 años todavía hacia el frente para terminar Claro. su periodo como primer ministro. ¿Y qué ocurre? Que basado en lo que eran las percepciones de opinión que habían hecho, los estudios que habían hecho de opinión, basado en las condiciones actuales del país por el tema pandémico y toda la situación que ya todos conocemos, la decisión estratégica del partido de él es que había que hacer unas elecciones en este momento para poder garantizar 4 años y no 2, y garantizar salir de la estructura de un gobierno minoritario que se mantuvo gracias a alianzas con el NDP, como tú bien lo dijiste, y tratar de tener un gobierno mayoritario. Resulta que con este escenario que tenemos, volvemos de nuevo al origen. No va a haber un gobierno mayoritario. No se ve, a menos que el martes despertemos con una sorpresa mayúscula, pero no hay visión de que vamos a tener un gobierno mayoritario. Es decir, todo este esfuerzo de un proceso electoral Y este costo, porque esto tiene un costo muy que ha alto. costado millones a los contribuyentes, a nosotros los contribuyentes, fue hecho en función de una estrategia política del Partido Liberal para tener una mayoría, un gobierno mayoritario, pero no va a ocurrir. Entonces, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener un escenario igual, idéntico al que teníamos anteriormente. Entonces, Volvemos al punto ¿para de qué inicio. hicimos esta elección? ¿Sí me entiendes? Es hasta un poco cómico, ¿no? Claro. Que volvimos a hacer lo mismo que teníamos. Entonces, ¿para qué hicimos esta elección? ¿Para qué hicimos este esfuerzo? ¿Para qué hicimos este... De todas maneras, el punto es que sí, efectivamente, las alianzas están cantadas, como decimos en buen criollo. Las alianzas son, el Partido Liberal buscará aliarse con el NDP y tratar a través de ello sacar una agenda. Solamente que la agenda del NDP es un poquito más radical, como tú lo mencionaste ahorita, en cuanto a elementos de izquierda, y dado a que va a tener más poder, lo que dan los números es que va a tener más poder de negociación, porque van a tener unos números
mayores a los que tuvieron en la elección del 2019, la agenda del Partido Liberal puede tender a ser más hacia elementos de la izquierda más radical. Ahora, ¿qué ocurre? Por eso es que es importante para la salud de nuestra democracia aquí en Canadá, es necesario que el partido, las otras opciones del espectro político también tengan representatividad, claro, y tengan un contrapeso. Las alianzas que se ven, avisoran, es el Partido Conservador con el PPC y el bloque BQA, como tú bien lo dijiste, y para no repetir lo que tú dijiste, definirlo bien claro, es una relación transaccional con Canadá. El bloque BQA lo que va en su representación dentro del Parlamento canadiense es velar por lo que ellos consideran son los mejores intereses para poder construir la nación quebecoa. Entonces ellos van a hacer transacciones y van a hacer alianzas temporales. Ya ocurrió, el bloque BQA hizo una alianza con el primer ministro. Bueno, fíjate, Quebec le dieron ese estatus de nación. Que eso va a traer implicaciones. La gente eso pasó debajo de la mesa y nadie se ha detenido a buscar esa transacción, porque esa es la manera como el bloque BQA ve su relación en política federal. En política federal yo estoy allí para presionar para que me den, claro. Me den algo a cambio para yo poder fortalecer mi posición y para poder construir los elementos necesarios para ser una nación independiente en algún momento. Sí, esa es la idea que ellos tienen en la cabeza. Sí. Ahora, del dicho al hecho hay mucho trecho. Yo no creo que esa gente pueda hacer eso nunca, pero de todas formas, lo que sí es cierto es que salga quien salga, este lunes será un gobierno minoritario. Sí. Y lo importante es, como tú lo acabas de decir, lograr que haya un contrapeso porque es que tenemos todo tirado a la izquierda. Todo está tirado a la izquierda. Todas estas opciones se lanzaron al campo de la izquierda globalista. Entonces, yo digo, bueno, pero ¿y dónde está el contrapeso de esto? Entonces, esa es la preocupación. Y bueno, a Dios gracias, creo que hay un apoyo grande al PPC y Dios quiera y pueda llegar a sacar una silla, al menos, 1 o 2 sillas, no sé. Pero tener algún tipo de representación porque es necesario, es saludable. Es saludable que todas las opciones de las representaciones nacionales estén en el Parlamento. Eso es lo más sano que puede haber en una democracia. Pero si siguen baneando una opción, ignorándola, miren, lo que están logrando es que esa opción se fortalezca cada vez más. Y de hecho así ha ocurrido. Y Carlos, te iba a decir algo. Hoy, hace 2 horas antes de entrar a la transmisión, el líder del Partido Conservador, Erin O'Toole, dio unas declaraciones en donde, de manera, yo diría que elocuentes, dijo que votar por el PPC era votar por Justin Trudeau. Y esto es porque la tendencia que indican todas las encuestadoras es que hay un declínio, una tendencia hacia la baja de la opción del señor Erin O'Toole, porque muchos conservadores no se sienten identificados con la manera o el giro que le ha dado al Partido Conservador bajo el liderazgo del señor O'Toole, y entonces están yendo hacia el PPC, y entonces en la cuenta electoral o en el análisis electoral, eso ellos contabilizan como pérdida de votos a favor de lo que podría tener y ampliar la diferencia con Justin Trudeau. Entonces hoy, que es un hecho bien extraño en la política canadiense, que un líder de un partido haga una afirmación de esas y lo diga abiertamente. Como un pataleo, como un lloriqueo, última hora, como un reclamo. Como un reclamo a la fuerza conservadora. Eso te da una idea de que hay una fuerza y hay una tendencia que no se puede ocultar, que es este fenómeno, y que yo también coincido contigo, es sano para la democracia canadiense que existan estos contrapesos, porque la temática, la dialéctica, los grandes temas canadienses han sido tomados por un sector político, sobre todo de la izquierda, y eso no está permitiendo poner el dedo en la llaga, como se dice, en los temas que son álgidos y fundamentales para el futuro de esta nación. Lo mencionamos ahorita, no se habló lo suficiente sobre el nivel de endeudamiento, no se ha hablado de la inflación por el tema de la decisión que se tomó de imprimir billetes
para poder dar dinero y ayudar a la gente. Actos de corrupción, Pablo. El No gobierno de se han Justin investigado Trudeau. los actos de corrupción, no se le ha dado los recursos suficientes, vamos a hablar en términos que entienda todo lo público en América Latina, no se le ha dado los recursos suficientes a las contralorías federales y provinciales para verificar cómo se ha sido la administración de esta gran cantidad de recursos. No, una de las justificaciones que dio el primer ministro Justin Trudeau para activar este proceso electoral era que no tenía la capacidad de trabajar porque tenía, vamos a decir, Sí, el bloqueo, que lo bloqueaban los demás, que sí, sí, que estaba bloqueado, cuando en sí ningún y primer el ministro Parlamento en su estuvo historia ha tenido literalmente la carta blanca como cerrado. la tenía. Sí, el Dime, Parlamento estuvo perdón. literalmente cerrado. O sea, nunca ningún gobernante ha tenido tanta cantidad de recursos disponibles y literalmente, y para que lo volvamos a entender en términos latinoamericanos, prácticamente gobernado por decreto, como lo ha tenido Justin, y aún así, y todo ese dinero está flotando en la estructura políticas y económicas del país, y las contralorías no han tenido los recursos suficientes, para eso no hay recursos, para verificar cómo está la administración. Es decir, todo eso son temas que son temas importantísimos y que no, y fueron dejados No de los lado tocan. porque no es parte de la agenda de un No, el sector. cambio climático, eso es lo que ellos hablan, el cambio climático, de la agenda de género, porque saben que eso es lo que puede lograr. Mira, trabajan con la emoción, la izquierda es así, trabaja con la Y se necesita manipula. entonces se necesita una gente que haga esas preguntas duras, que exija accountability, como se dice en inglés, que exija rendición de cuentas, que exija cosas, porque eso permite que se pueda ejercer contraloría, se pueda ejercer control de la gestión pública, ¿no? Y que ha sido uno de los elementos por los cuales Canadá siempre ha sido reconocido, porque tiene una administración pública relativamente proba, relativamente libre de corrupción, y esa percepción no es la misma de los últimos En los años. últimos 4 años, claro, claro, el gobierno de Entonces, Justin Trudeau se ha visto envuelto en grandes escándalos de corrupción, con el tráfico de influencia con SL Lavalin, el caso de We Charity y una cantidad de casos que los meten debajo de la alfombra, pero sin duda que hay muchos casos de corrupción que incluso hasta estabas hablando del nuevo liderazgo del Partido Conservador. Yo en su momento llegué a apoyar también a O'Toole porque yo pensé que iba a ser una verdadera opción conservadora, que iba a meter en cintura a esta izquierda globalista. Pues no fue así, se tiró para el lado de ellos. Entonces, cuando hablamos de la parte de la corrupción, cuando sabemos que Pierre Poilievre, que es una persona bastante preparada en lo que tiene que ver con el campo económico, le desmanteló todo el entramado We Charity a Justin Trudeau. A Justin Trudeau lo primero que hace Erin O'Toole es sacar a Poilievre de la Comisión de Finanzas y lo manda a hacer alguna otra cosa, creo que era de cuestiones de comercio, o sea, lo saca de allí, y el tipo fue el que desmanteló toda esa cuestión del We Charity. Y tenemos también, cuando ya vemos esa especie de señales de Erin O'Toole, ya nosotros dijimos, no, pero aquí está pasando algo. Y entonces más adelante estalla la olla que le montaron a Derek Sloan. Derek Sloan, que era uno de los conservadores más, digamos, más fuertes dentro del partido, porque él es conocido por ser un pro vida bien importante. Y bueno, Erin O'Toole lo saca porque se sabe que Derek estaba armando una gran cantidad de personas, armando en el sentido de estructurando comisiones de opinión a favor de la vida, a favor sí, en contra del aborto. Pues Erin O'Toole le monta una olla con una cuestión de que le hicieron una donación por $150, un supuesto donante racista, entonces eso era cuestión de racismo total, que lo expulsa del partido. Y si le montó esa olla a este muchacho, a Derek Sloan, que es un señor, un padre de familia, una persona religiosa, de verdad que una persona ejemplar, pienso yo, y un conservador a todo dar, Derek Sloan. Y bueno, lo dejó en la calle, lo sacó del partido, lo expulsó. Entonces son señales que Derek, que toda la vida ha sido una persona pacífica,
Y cuando lo sacan de esa manera, uno dice, bueno, pero ya esto que está pasando aquí, evidentemente el liderazgo fue tomado por esa agenda globalista de izquierda y Erin O'Toole no fue más que una persona que se prestó para estas cosas. Esto que estoy diciendo lo pueden comprobar, esto pasó, esto ocurrió, esto no es que yo lo estoy inventando. Entonces, mira, todo se ha ido hacia el lado de la izquierda y pues como estábamos hablando, necesario es tener un contrapeso. Te quería comentar algo, pero de verdad que se me fue ahorita, no sé. Yo quería agregar algo, porque así como Dime, mostré dime. yo mostré la barrita hace poco de cómo hubo una explosión en el nivel de endeudamiento del Estado con respecto a la producción de la economía. Aquí hay una barrita que está hacia abajo, y esa barrita que está hacia abajo es el nivel de desempleo, ¿no? Entonces, el desempleo ha bajado y y ahorita está en el mínimo desde que comenzó el tema pandémico. Ahora, la pregunta es, cuando vemos eso, que aparentemente es un buen augurio de la reactivación económica, nos encontramos con que hay un fenómeno que se llama la gran renuncia, Sí. que está ocurriendo en Canadá, que es producto o como consecuencia de la intervención del Estado en una ayuda masiva, que no se critica la ayuda, pero se critica la extensión de esa ayuda, sí, que ha hecho que muchas personas desistan de buscar empleo, y eso ayuda a bajar la tasa de desempleo. Entonces, estamos hablando de que se necesita gente crítica que no solamente se conforme con ver cifras bonitas, o que se conforme con frases, como se dice en inglés, catchy, frases fáciles y agradables, sino que se hagan las preguntas de rigor en cuanto a si vamos hacia un buen camino, si vamos a la dirección correcta, cosas importantes que mucha gente no manejamos del día al día, pero que también son importantes, como es la parte geopolítica, Carlos, que es una parte que tampoco se manejó bien dentro, o no se debatió bien dentro del proceso electoral. ¿Cuál es la posición de Canadá? ¿Cuál es la posición de Canadá con respecto a lo que sería vamos a llamarlo amenaza que podrían venir de otras potencias emergentes como la China? ¿Cuál es la posición de Canadá con respecto a las situaciones que ocurren en el mismo continente, en Cuba, en Venezuela, en Nicaragua? ¿Cuál va a ser el papel de Canadá dentro de lo que va a ser el nuevo orden mundial económico? ¿Cuáles van? ¿Sabes? Todo ese tipo de cosas que son fundamentales para un país como Canadá, que es una potencia mundial, vamos a decir una potencia mediana mundialmente y con una gran reputación en el círculo diplomático. ¿Cuáles van a ser esas posiciones que va a tener el gobierno canadiense? ¿Cuál es la visión que se tiene? ¿Me entiendes? Entonces, ese tipo de cosas hay que discutirlas. Es que Canadá, como ha sido hasta ahora con la administración del señor Trudeau, va a ser un paladín del globalismo, va a ser un país que va a apoyar el Estado global, y va a desmeritar un poco o dejar de lado un poco el concepto de nación, de país. Ese tipo de cosas no se hace crítica a los organismos internacionales, disculpa, Carlos, a los organismos internacionales, donde se ven casos que hasta dan risa. Para no llorar, hay que reír para no llorar, que es que países que son reconocidos como violadores de derechos humanos son los que son miembros de las comisiones de derechos humanos en las Naciones Unidas y en los organismos internacionales. ¿Qué va a hacer Canadá al respecto? ¿Cuál es la posición de Canadá como uno de los países líderes en la constitución de estos organismos internacionales para que no sean tomados por este tipo de países y de regímenes que completamente opuestos a lo que se supone es el deber ser de este tipo de instituciones? ¿Tú me entiendes? Ese tipo de cosas nadie las puso en el spotlight o no se discutieron a profundidad, y una parte de eso se debió a que el contrapeso, en este caso el Partido Conservador, no estaba. Tuvo un viraje hacia la izquierda. Centro izquierda. Ahora tenemos en Canadá, en mi percepción muy personal, tenemos izquierda extrema, menos extrema, izquierda centro y izquierda verde. ¿Y qué queda del otro lado del espectro? El partido del señor Bernier, PPC, que lo tienen baneado.
e independientes, porque no hay más. Entonces, eso no es sano. Yo, en mi percepción, eso no es sano. Tiene que haber una recomposición de las fuerzas conservadoras de derecha y libertarias, porque vamos a hablar también, que no lo mencionamos, el señor Bernier también es un libertario en el sentido de que cree en la disminución del tamaño del Estado a su mínima expresión. Y en la libertad económica absoluta. Y en la libertad económica de los individuos, exactamente. Entonces, fíjate, otra de las cosas que estábamos conversando es que Justin Trudeau durante su gobierno no fijó una posición, por ejemplo, con Venezuela crearon ese patio de gallinas que se llamó el Consejo, ¿cómo es que se llama? De Lima. Eso que es como un Consejo de Lima. El Grupo Lima. Entonces, como un patio de gallina, metieron ahí gente para que no, que Maduro es un dictador, pero de ahí no pasaron. La señora Cristina Friedman, que fue una de las artífices de eso cuando era secretaria de Estado, cuando era de Global Affairs, era la secretaria, fue quien armó eso, y a la final eso lo que hizo fue neutralizar mucho de la lucha que se quería hacer en Venezuela. Entonces, esa fue la contribución que hizo Canadá. Además de las ayudas humanitarias, por cierto, que de eso vamos a hablar ya en otra oportunidad, pero bastante dinero que el gobierno de Justin Trudeau ha dado en ayuda humanitaria al gobierno venezolano, que no sabemos cuál gobierno. Pero ya eso es otro tema que vamos a tratar después. Sin embargo, lo que concierne a Canadá, Carlos, con ese tema, solo para traerlo para acá, para la conversación de hoy, es que es el mismo, se repite el mismo pattern, la misma tendencia, el mismo patrón, que es, se entrega dinero, bastante dinero, y ¿dónde está la accountability? No hay contraloría. No hay contraloría. ¿Quién te está dando ese dinero? ¿Para dónde se está yendo? Tú exiges respuesta de esa persona a la que tú le estás dando dinero para ver en que si está invirtiendo bien o no ese dinero. ¿Me entiendes? Entonces, el gobierno canadiense, como se dice en inglés, lack of accountability, o sea, tiene deficiencias en lo que es la verificación de cuentas, en el pedir cuentas acerca del dinero que se invierte o se dona o se regala, como ustedes lo quieran llamar. Y entonces eso ocurre hacia afuera y ocurre hacia adentro. Entonces, esas son preguntas que hay que hacerse y todos como ciudadanos de este país tenemos el derecho de preguntarnos qué pasa con eso y dónde están y exigirle a nuestros representantes, a nuestros administradores, que nos hagan una rendición de cuentas clara de dónde se está invirtiendo nuestro dinero. Entonces, por ejemplo, el señor, y el señor Trudeau, hablando un poquito de su hipocresía, tiene el caso de Cuba. Cuba reventó este año con lo que pasó, las manifestaciones y eso, y una semana después, abrió la boca Justin Trudeau para decir algo sobre Cuba. Y no hizo más que se encontraba en un evento donde estaba asignándole dinero al área aeronáutica, porque la aeronáutica está golpeada, evidentemente. Entonces ahí se refirió en un párrafo de no más de 3 líneas, donde dijo, bueno, que estaba con el pueblo cubano y esas cosas, pero de ahí no pasó porque ni siquiera en la página de Global Affairs se sacó un comunicado, como si lo sacó el conservador, hay que decirlo. Sí, sí sacó el conservador. Que ni siquiera fue una comunicación oficial. No, fue un comentario que hizo. Fue un comentario que fue magnificado por la estructura de PR que tiene el primer ministro y mostraron el pedacito dentro de una conversación en un contexto que no tenía nada que ver con el tema de relaciones internacionales, sino en un tema económico. Dijo una frasecita refiriéndose a la situación de Cuba, y eso fue lo que se destacó para justificar que ya el primer ministro se pronunció. Entonces, eso creo que Carlos se cayó allí. Ahí regresó Carlos. Sí, Carlos, decías. Sí, me escucha. Ok, sí. Estoy ya. Okay. Entonces es una posición hipócrita de parte del señor Trudeau, y así se ve él en muchas cosas. Es mucha hipocresía la que caracteriza al gobierno liberal. Entonces, fíjate, la misma ministra para la mujer y para la ministra de género y de la mujer fue quien días después, hace poco, con la toma esta de los talibanes de Afganistán, bueno, lo primero que dijo fue, bueno, vamos a tener que conversarnos con nuestros hermanos talibanes, una gente que lo que hace es violar derechos, mujeres y niñas.
Entonces, la ministra de la Mujer y de Género de Canadá, los hermanos Y ahí es donde talibanes. volvemos al tema que dijimos antes. ¿Dónde está el análisis, la reflexión acerca de cuál es la posición de Canadá ante las situaciones que ocurren en el mundo entero como una nación que es referencia en derechos humanos y es referencia en garantizar el acceso a la justicia y todo esto? ¿Cuál es la posición oficial de Canadá y cómo se merma esa credibilidad que ganó Canadá durante todas estas décadas cuando una ministra habla de esa manera en una situación que ante todas luces es una tragedia? Y es una tragedia y que de cierta manera un país como Canadá legitima este tipo de movimientos como talibanes al decir este tipo de declaraciones. Ahí eso muestra que no hay una relación, una concordancia entre lo que el país, el Estado y el gobierno que tenemos que teníamos en ese momento con respecto a cuál debe ser la posición del país ante esta situación. Entonces eso merma la credibilidad del país, como lo dije anteriormente, y eso genera dudas. No, Y eso se tiene que preguntar, y eso se tiene que discutir, y eso se tiene que exigir cuál es la posición del país. Es el tema de Afganistán, es el tema aquí mismo en el vecindario. ¿Qué pasa? ¿Cuál es la posición de Canadá con Cuba, con Venezuela, con Nicaragua? ¿Qué pasa? ¿Alguien se ha pronunciado con lo que ha pasado con la expresidenta de Bolivia? Que ha sido también una cosa lamentable. O sea, todo ese tipo de cosas, alguien tiene que exigirle al gobierno que dé cartas, tome cartas en el asunto y dé una posición oficial. Y por eso necesitamos ese contrapeso hacia la derecha para que vuelva a hacer ese reacomodo a nivel parlamentario, porque con estos mismos temas que tú estás conversando, Afganistán, Cuba, por ejemplo, el caso de Cuba, bueno, muchos cubanos están esperanzados en el Partido Conservador en que trate de hacer algo por Cuba, pero yo les digo, mire, con mucho pesar yo les digo que el Partido Conservador no hará gran cosa porque el Partido Conservador se lo tragó la izquierda. Y entonces harán muy buenos statements, muy buenas cartas de condena porque estaban en campaña. Pero en verdad ustedes creen que se van a poner los pantalones y van a hacerle ceder a la tiranía castrista de verdad. El Partido Conservador, que hemos visto que se ha lanzado a la izquierda. Entonces, hay que repensar muchas cosas y hay que exigirle. Mira, por eso es necesario tener un contrapeso en el Parlamento para que se traiga estas fuerzas otra vez a la derecha, porque no vamos a estar logrando nada. Afganistán, ese es otro tema. Tú lo dices, mira, ahí incluso yo estuve viendo una entrevista que el señor Jordan Peterson, le hizo al veterano periodista Rick Murphy de CBC. Tuvo 20 y tantos años trabajando en CBC, una alta credibilidad durante muchos años, y ahora lo ven como un conspiranoico, porque dice, mira, yo estoy criticando cosas, entonces ahora me dice que yo soy un conspiranoico. Y en la entrevista él dice, mira, Trudeau, lo que ha hecho Trudeau no lo ha hecho ningún primer ministro antes en el sentido negativo de las cosas. Y también habló de lo del cambio climático, porque, por ejemplo, Alberta, la provincia de Alberta le pasa un cheque a todas las provincias canadienses. Y qué maltratada es Alberta. Sí. Por cierto, muchos venezolanos que habitan allá en Calgary y tal, porque, bueno, muchos son en la industria petrolera que salieron y consiguieron un trabajo por allá. Y Alberta ha sido una de las provincias más maltratadas por el gobierno de Justin Trudeau. Ha sido prácticamente mal vista, eso porque está afectando el ecologismo, pero si es quien le da los cheques a cada provincia. Entonces, claro, entró en la debacle con la cuestión de los precios del petróleo. Además de eso, con estas mismas cuestiones del alarmismo climático, entonces cancelaron muchos proyectos de tubería y oleoductos que iban a generar muchos puestos de trabajo también. Entonces prefieren comprarle el petróleo a Arabia Saudita y que producirlo aquí. Evidentemente son condiciones petroleras muy diferentes, yo entiendo, pero hay las maneras de poder nosotros tener aprovechamiento de esos potenciales energéticos que tiene Alberta, y el gobierno liberal los trunca todo. Entonces, son cosas que, miren, no es cuestión de que uno critique por criticar, es que en verdad son cosas que están ocurriendo. Entonces,
¿cómo vas tú ahora a toda la gente de Alberta a ponerlos a trabajar en molinos de viento, por ejemplo? O sea, son gente que está formada en algún tipo bueno, de campo, que es el campo de la energía, el campo del petróleo. Entonces no puede dejar a esa gente así. Alberta ha sido muy pisoteada por el gobierno de Justin Trudeau. Y eso que tú dices, Alberto, esa es otra de las cuestiones que debería, uno de los cuestionamientos que se debería hacer la sociedad en cuanto a lo que está pasando en política en Canadá. Porque la situación de Alberta puede generar otro foco de divisionismo en el país, aparte que el que tiene que ver, porque, como tú bien lo dices, Alberta se ha convertido en una provincia paria. O sea, y es quien paga las cuentas del resto del país. Las grandes ciudades canadienses, la agenda de la parte medioambiental es muy importante, el tema de los carros eléctricos, el tema del ambiente, y nosotros no es que somos negacionistas, obviamente es importante considerar el ambiente, pero la realidad es que Canadá es un estado, pero mira, Canadá estados desarrollados del mundo que depende de la extracción de materia prima para poder mantener. Ya, parece que tienes mala señal, Pablo. Sí. Bueno, lo que está conversando Pablo, evidentemente, Alberta tiene un grandísimo potencial en la energía. Y Canadá, podemos ver, el segundo país más grande del mundo después de Rusia. O sea, es algo que, y tenemos, apenas somos que 35 millones de habitantes. Entonces, vamos a aprovechar estas potencialidades energéticas, vamos a aprovecharlas. Bueno, parece que tuvimos problemas con la transmisión de Pablo. Creo que salió de cámara. Esperaremos a ver si se conecta. De todas maneras, bueno, ya tenemos ya casi una hora y yo creo que ya las proyecciones yo pienso que ya las proyecciones se han dado y ya tenemos una idea de hacia dónde va a terminar esta situación. Entonces, bueno, aquí está Pablo otra vez. Sí, okay, se Pablo. cayó, Sí, puedes conversar, conversa tranquilamente. Sí, no, lo que quería decir rápidamente era que sí, eso es otro análisis que hay que hacer. ¿Cuándo, hasta qué momento, hasta qué punto es necesario entrar en un debate con respecto a una provincia como Alberta que ha generado tanto beneficio para el país? ¿Por qué no? El debate no es buscar la manera de que esa industria petrolera sea medioambientalmente eficiente y que no y minimizar el riesgo y tratar de que permitir que la industria petrolera canadiense se desarrolle, crezca y que Canadá se convierta en una nación que genere riqueza basada en una industria como esta, responsable, y que se permita el desarrollo del país y no priorizar negociaciones con países que no respetan derechos humanos, que no respetan el derecho de las mujeres, que muchos países petroleros son regímenes autoritarios, que no comparten los valores canadienses. Entonces, esos son el tipo de preguntas y esos son el tipo de cosas que con nosotros como ciudadanos tenemos que ejercer sobre los liderazgos políticos y no dejarnos llevar solamente por el mainstream de las frases bonitas y de las buenas intenciones, que sí, las buenas intenciones son necesarias, obviamente todo parte de una buena intención, pero tú tienes que hacer las preguntas adecuadas para saber si esa buena intención deriva en una buena acción, porque ahí es donde se hace toda la diferencia. Yo soy de las personas que creen que todos los seres humanos somos buenos por naturaleza, pero el problema es que ejecutar esa buena intención, ahí tú puedes generar un problema aún mayor de lo que tú creías ibas a solucionar inicialmente. Y si comenzamos a crear un foco de división en Alberta, en la provincia de esa región de Canadá, entonces vamos a tener otro problema más que creamos internamente en el país. Entonces, obviamente, otra dificultad para poder conseguir avanzar y mantener nuestro estándar de vida y mejorarlo aún más aquí en Canadá. Exactamente, fíjate, estabas conversando sobre Alberta y recordé que justamente Darren Sloan, creo que se está postulando por allá, no sé, no estoy seguro, pero creo que él, no sé si es
No, creo que sí, deja Ontario y se va a Alberta. Creo que se estaba postulando como candidato independiente hacia el Parlamento, pero en Alberta. Entonces, Derek Sloan de verdad que es una pieza clave, de verdad, es un factor de lo que son los pro vida aquí en Canadá. Es alguien muy importante. Y como les dije yo hace rato, él estaba estructurando, pues yo utilicé la palabra armando, pero eso se puede malinterpretar. O sea, estaba estructurando equipos de trabajo para eso, para lo que es el activismo pro vida. El activismo pro vida en el país. Y fue eso lo que parece que no le gustó al señor Erin O'Toole y lo expulsó. Porque sin duda que él está aprovechando esa potencialidad que tiene el Partido Conservador, de que el Partido Conservador históricamente ha sido de provida, de gente provida. Ahora es que, bueno, ahora es pro-choice, pro-choice, entonces ahora todo es así. Pero, y bueno, ¿qué te podré decir? Sin embargo, las proyecciones creo que ya están dadas, las cartas están echadas, se diría por ahí también. Y yo, como le digo, mi humilde opinión, pienso que el liberal tendrá nuevamente, volverá, es como un círculo y vuelve a caer en el mismo. Como la película Inception, vamos a volver al origen de nuevo. Sí, volverá al origen, volverá a ser gobierno, pero en minoría. Entonces, la sorpresa vendrá dada por ese contrapeso que tantos estamos esperando, porque sin duda que yo, para tranquilidad mía y de muchas personas, necesitamos que ese parlamento tenga un contrapeso. Y el contrapeso no es más que el PPC, partido de derecha, que tiene varias ramas liberales en lo económico, nacionales, sobre todo lo que es la promoción de lo que son los valores canadienses, preservar nuestros valores canadienses, que es sumamente importante, especialmente ahora. Mira, nosotros tenemos valores muy comunes, pues somos latinoamericanos, estamos en un mismo continente y de alguna manera nos adaptamos o nos integramos un poco más fácil a estos países. Bueno, Pablo, ya sería ya un mensaje final para ir cerrando esta última emisión del Spotlight antes de las elecciones del día lunes. Sí, yo lo resumiría para cerrar de la siguiente manera, Carlos, diría, no fueron las condiciones ideales, las razones por las cuales estamos en estas elecciones no fueron las adecuadas, los resultados no van a ser lo que esperaron los que activaron este proceso electoral y creo que ese origen negativo o ese origen inadecuado va a permitir que se originen fuerzas alternativas que son muy necesarias para que haya un contrapeso en este país. Sin contrapesos es extremadamente peligroso para el desarrollo de una nación y para la estabilidad de un país, porque el principio de la democracia es la diversidad, es la diferentes puntos de vista y lamentablemente la irrealidad canadiense política actual es que hay un sesgo extremado hacia la izquierda, un sesgo extremo hacia la izquierda, algo que per se es malo porque no hay diversidad de puntos de vista. Este es un país que tiene unas grandes raíces conservadoras, por lo tanto se necesitan fuerzas conservadoras importantes que transmitan y que ejerzan el poder basado en esos principios conservadores y se necesita obviamente también la fuerza de izquierda para que haga un contrapeso, para que exista una democracia sana y robusta. Los desafíos que vienen para el país son muy grandes, económicamente hablando, hay una gran cantidad de cosas por resolver, el nivel de endeudamiento no va a ser fácil de pagar, por allí alguien dijo ya que hasta el 2070 se va a poder pagar las cuentas de lo que se generó con esta situación. Estamos endeudando los nietos ya. Entonces, se van a tener que tomar decisiones muy fuertes, decisiones muy trascendentales en las cuales se necesita que la democracia sea una democracia robusta, fuerte y de contrapesos. Mi deseo es que, como ciudadano canadiense, es que este país alcance ese contrapeso, se solidifique esta democracia, porque esta es una de las mejores naciones del mundo para vivir y no queremos que eso se deteriore. Y esta ha sido una nación que ha sido muy generosa con toda la comunidad latinoamericana
que ha podido llegar a este país y ha podido desarrollarse, ha podido crecer, y los latinoamericanos no podemos olvidar de dónde venimos y lo que cuáles fueron los aprendimos errores que se y lo que cometieron hemos aprendido. Porque y aquel que los errores vaya que se ahora cometieron para que aquí no se repita. No, y es que aquel que esté entusiasmado con los liberales otra vez, yo pienso que no aprendió lo que pasó en Venezuela. Fíjese, sí, no me quiero ir sin antes, bueno, invitarlos a que vayan a votar. Es muy importante a la comunidad hispana aquí en Canadá que vayan a votar. Mira, este es un país demasiado grande, incluso hasta territorialmente somos el segundo más grande después de Rusia en el mundo. Y somos apenas 35 millones de habitantes. Nosotros estamos obligados a desarrollarnos, a desarrollarnos como nación, como sociedad. Y con estas ideas raras globalistas no nos vamos a desarrollar nunca. Hoy nos vamos a extinguir. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Mira, filosofía conservadora, filosofía conservadora. Escúchese bien lo que estoy hablando, filosofía. Entonces, que cada quien asuma su papel. Necesitamos hacer grande esta nación y sobre todo lo más importante, y ese es el rol que es el líder que venga, debe de reunificar esta nación que no está nada fácil, ya que ha sido tan dividida, tan fragmentada por el gobierno liberal de Justin Trudeau. La ha dividido, la ha profundizado en lo que son las divisiones raciales. Lo conversábamos con nuestra invitada de ayer, con Afia Lassi, quien es una de las candidatas. Entrevistamos dos candidatos del PPC. No me quiero ir sin antes decir que nosotros extendimos la invitación a algún candidato o algún representante del Partido Conservador. Yo me comuniqué con la candidata de mi sector. Ella me dijo que, bueno, no podía asistir, pero me remitió a una persona que su nombre es Lauren Stud, quien es la encargada de prensa del Partido Conservador para Quebec. Nosotros le enviamos un correo electrónico y la respuesta que nosotros tuvimos fue, sorry, no tengo candidato para suministrarle. Gracias. Eso fue todo la respuesta que tuvimos del Partido Conservador y bueno, no pudimos escuchar en boca de ellos cuáles fueron sus opciones, ni siquiera por algún representante. Yo incluso le dije, mire, no es necesario que sea un candidato, puede ser algún representante del partido. Y no, bueno, no se pudo. Bueno, no así con el PPC, que siempre se mostró bastante abierto y bastante abierto a conversar con nosotros, que somos un pequeño, un humilde medio hispanoamericano en este país tan grande. En este océano, sí, de medios de comunicación. Independiente, Independiente porque... Pero es un océano de medios de comunicación, pero que tienen por detrás grupos económicos y políticos que los apoyan, y los medios que somos realmente independientes, Carlos, somos contaditos con los dedos de la mano. Porque aquí todo lo hacemos a pulmón y con nuestra propia plática. Sí, señor. Entonces, bueno, pero bueno, lo hacemos primero que todo porque queremos nuestros países, tanto Venezuela como Canadá, quien es el país que nos adoptó. Y bueno, el llamado es ya para ir cerrando, vayan a votar. Espero que hayan disfrutado de estas 3 emisiones que tuvimos. Y bueno, les agradecería muchísimo si se suscribieran al canal. Y por supuesto, como dicen los youtubers, la manito arriba, ¿qué dicen? Sí, la manito arriba, suscríbanse y estamos aquí para mostrar la verdadera Canadá latinoamericana. Tenemos las puertas abiertas y el que quiera mostrar su realidad, nosotros tenemos las puertas abiertas para ustedes. Claro que sí. Bueno, Pablo, muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a todos por ustedes por haber estado en esta última emisión antes de las elecciones canadienses. Y bueno, fue un placer y buenas noches. Que disfruten el fin de semana. Hasta la próxima. Buenas noches para todos.